Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sean todos y todas muy bienvenidos a la sesión ordinaria número 316 de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Es un honor de contar con su presencia en este encuentro que, como cada sesión, busca dar continuidad a nuestro propósito fundamental: conocer, reconocer y dar a conocer a la arquitectura contemporánea. Agradecemos de manera especial a quienes hacen posible que nuestro capítulo siga desarrollando sus actividades, en particular los amigos de la Academia, por su apoyo constante y generoso. Nuestro reconocimiento se extiende a estos amigos de la Academia, que son Gerflor, Crest, Gilsa, Entacerami y Natusi, cuyo compromiso fortalece de manera decisiva nuestro quehacer. Con especial aprecio saludo a los académicos, arquitectos, profesores, estudiantes, amigos de la Academia y a toda la comunidad que nos acompaña en este espacio privilegiado del auditorio del Museo de Historia Mexicana. Recordar que estamos inmersos en el tema de la memoria como uno de los 4 temas pilares de esta mesa directiva. Deseo expresar un agradecimiento muy especial al arquitecto José Armando Román Mireles, quien generosamente ha aceptado nuestra invitación para presentar la conferencia de esta sesión titulada Diseño de experiencia del usuario, espectáculo y el deporte. El arquitecto Román representa, junto con Selena Velázquez, quien acaba de estar explicando su exposición, representan una generación de arquitectos jóvenes mexicanos exitosos que trabaja en proyectos muy particulares para crear una nueva manera de entender la arquitectura mexicana. Y es un grupo de arquitectos que se caracterizan por su trabajo incansable de crear identidad y calidad al diseño en todos sus proyectos. Siendo las 19 horas, el 1 de diciembre de 2025, declaro formalmente inaugurada esta sesión ordinaria número 316 de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey. Y cedo la palabra a la arquitecta Penélope Montes González, la secretaria de este capítulo. Buenas noches. Damos la bienvenida a quienes esta tarde nos acompañan. La sesión estará disponible pronto en el canal de YouTube de la Academia y en nuestra página de Facebook. Les invito cordialmente a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a suscribirse a nuestra página web www.anamti.org y a visitar nuestro canal de YouTube, donde pueden consultar todas las sesiones que hemos compartido a lo largo de los años. A continuación, una breve semblanza de nuestro invitado, que va a leer el arquitecto Ricardo Padilla. Gracias. José Armando Román Mireles estudió la licenciatura y maestría de arquitectura en la Universidad de Liverpool en el Reino Unido. Cuenta con una maestría en administración de proyectos con especialización en infraestructura y construcción por la misma universidad. Maestría en arquitectura y fabricación digital por la Universidad Anáhuac y un posgrado en ciencias del deporte por la Universidad Europea de Madrid en colaboración con Real Madrid Club de Fútbol. También ha cursado el diplomado de Sports Management impartido por la Universidad Panamericana Certior y Sen Ferrero. Es miembro del RIBA, que es el Instituto de Arquitectos Británicos, y del CAMSAM, Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. Ha sido profesor de diseño y proyectos de arquitectura en la Universidad de Anáhuac y también en el Tecnológico de Monterrey. Es actualmente socio colaborador en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Ha desarrollado y coordinado proyectos muy diversos, deportivos, educacionales y planes maestros. También ha participado en concursos nacionales e internacionales, obteniendo 4 galardones y 7 menciones honoríficas. Realizó 2 mercados públicos y salas multiusos para SEDATU, terminados en el 2023. Recientemente ganó las salas de documentación en el concurso de rediseño del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 2024, a concluirse el 2026 por la Secretaría de Marina.
Actualmente es gerente de diseño asociado en el sector de deportes y entretenimiento en HKS Arquitectos y lidera la región de Latinoamérica. Ha colaborado en diversos proyectos en auditorios y estadios, así como en Futeca en Guatemala, Cleveland Browns, Arena en León, Washington Commanders, Texas Rangers, FC Dallas, entre otros. Bienvenido. Muchas gracias. Adelante, arquitecto. ¿Entro? Sí, ok. Principalmente gracias a Luis por también extenderme esta invitación. Vengo también a estar en las últimas entregas, creo que del Tecnológico Monterrey, entonces aprovechando también, y sirve que pues estos días van a haber varios partidos también de fútbol y soy muy futbolero, entonces afortunadamente voy a ir a los partidos. Les voy a contar un poco, quizás es sui generis, a veces me piden como contar desde los inicios, entonces me acerco un poco de izquierda a derecha en cuanto a quizás los inicios de cómo llegué yo a lo deportivo y quizás hablar de pasado, presente, futuro, ¿no? También con perspectiva un poco de la tecnología en la arquitectura. Yo quería ser futbolista y si no era futbolista iba a ser arquitecto. Yo jugué en Pumitas, ¿no? Y después me probé en Pachuca, hasta que ya 16 o algo mi padre sí me dijo, creo que sabes, no puedes dedicarte a esto, yo sé que te encanta, pero vete hacia lo profesional, ¿no? Y a mí me encantaba dibujar, entonces me fui hacia la arquitectura y entendí que no solamente era dibujar, sino también sacar fotos, estar midiendo. Yo creo que siempre llevo en mi maleta, que viajo mucho con ella, llevo un metro, ¿no? Llevo mis lapiceros y todo pareciera como para estar todo el tiempo dibujando y haciendo sketches. Y me lo decían profesores y también arquitectos con los que trabajé, que siempre tienes que tener una pluma, ¿no? Entonces siempre cargo con eso y se me volvió como algo diario. También afortunadamente tuve la oportunidad de ir a estudiar al extranjero. Mis padres estudiaron sus maestrías en Cambridge, en Inglaterra, de economía y finanzas, y siempre que regresaban y desde niño me contaban las historias de Londres y de otras partes de Inglaterra. Por lo mismo decidí aplicar y conseguí una beca. Primero estuve en Londres, me fui después a Bath, al sur de Inglaterra, y era incosteable aún con beca, entonces me fui yo a Liverpool, que me pareció muy increíble porque aunque se puede pensar que es una ciudad industrial y de los Beatles, yo llegué a vivir al lado de Anfield y por eso me volví fan de Liverpool, ¿no? Y también conocí todo lo que era el deportivo, entonces recobré esta historia sobre el deporte y literal cada domingo tenía yo los cánticos, igual también durante la semana de la Champions League, entonces me volví aún más futbolero estando ahí. También después de haber estudiado en Inglaterra, yo justo hablando con Rena, que también es de Dinamarca, me tocó, al haberme graduado, trabajé en Londres, igual trabajé en una oficina que se llama Ian Rich Architects y hacíamos como estaciones de metro para el underground y se volvía como muy cotidiano o un poquito repetitivo, entonces en ese momento era 2011, 2012 y se empezó a hacer muy famoso Bjarke Ingels. Entonces apliqué yo a su oficina, habían pasantías, había de juniors y logré entrar en su oficina y me tocó participar en esta exhibición en la Bienal de Venecia del 2012, que era sobre este es el pabellón de Dinamarca y se hizo el futuro de Groenlandia, que Groenlandia también es parte de Dinamarca, igual que las Islas Faroe. Y me tocó a mí participar haciendo las gráficas, viendo el tema de la mesa de madera que representa la longitud actual a cierta escala de Groenlandia y que en ese entonces se estaba considerando que Groenlandia le iban a hacer fracking y tiene mucho petróleo, pero si tú le quitas el petróleo a Groenlandia, iba a haber una catástrofe no solamente en la región de Europa, sino también iba a afectar en el mundo, ¿no? Entonces esto era para hablar de que el daño a Groenlandia puede ser
mayúsculo. Y me tocó estar en aprender este tipo de lenguaje y mucho sobre todo tipo de proyectos, ¿no? Me tocó estar ya iniciaba yo, y el primer proyecto deportivo que yo colaboré ya como arquitecto, fueran a hacer sketches, otro tipo de proyectos, pero este fue uno que se llama Alerod FC, que era de la segunda división, y después empecé se construyó, y muchos, platicando aquí con Rena, el arquitecto en Dinamarca tiene otra manera en cómo trabaja con un arquitecto inglés. Muchas veces es más colaborativo, y nos tocó trabajar con Kobe, con North y con otros despachos daneses, que había como mayor colaboración, ¿no? Quizás no sucede tanto en otros países, pero me gustó mucho. Cuando yo regreso, después de haber estado ahí más de 2 años, me encantó Copenhague. Yo me quería quedar ahí, pero regreso yo a la Ciudad de México porque mi padre estaba enfermo y fueron sus últimos 2 años, entonces ya regreso yo a estar pues trabajé en varias oficinas también, y después me tocó hacer esta parte que es el diseño urbano. Estudié también toda la traza urbana de la Ciudad de México, desde su evolución histórica y distintos tipos de traza que existen, toda la hidrología. Entonces me interesé mucho por el tema de esta escala, y llegué a proponer proyectos de algunas alcaldías, y también en ese entonces era era Mancera, y después pasó con Sheinbaum. Presentamos el proyecto a Sheinbaum y se quedó. Esto era un proyecto para la calzada de Tlalpan, donde estábamos tratando de visibilizar y mejorar la seguridad de calzada de Tlalpan, porque habían muchos puestos ambulantes. Entonces lo que yo había hecho es, con un dron volé y saqué unas fotos y empecé a generar un levantamiento topográfico lo más a detalle. Entonces me puse a hacer el levantamiento de toda la calle junto con toda su infraestructura, y demostrar que había muy poco espacio para circular de manera peatonal. Entonces, este tipo de proyectos me ayudó a después, que me permitieron después mostrar unos proyectos como de menús, así les llamamos, como de catálogo, para mejorar ciertas áreas como espacios públicos que quedaban abandonados en ciertas alcaldías de la Ciudad de México, considerar una mejora en la línea 2 del metro, y también hablar de como pozos de absorción y otros espacios. Entonces era más de diseño urbano. Lo único que pasó con todos estos proyectos es que se quedaron en diagramas o en papel. Muchos de estos, solo unos se construyeron en la Ciudad de México, y después me tocó más participar en proyectos de Sedatu, donde era hacer también plazas. Entonces me daba yo cuenta que el tema del urbanismo en México pues toma mucho tiempo y también implica más política, ¿no? Entonces decidí también moverme más hacia hacer otros concursos y meterme al tema inmobiliario y concursos, ¿no? Estos son algunos sketches de algunos proyectos en los que gané una torre en Reforma que después ya no se construyó, las salas de documentación en la Ciudad de México que se están construyendo, pero no van a lucir así. Ya lo vi que la Secretaría de Marina también decidió, ya las cambió, ya no lucen así. Nosotros nada más recibimos el pago del concurso del conceptual, y lo demás traté de yo gestionar las siguientes fases, pero sabía que iba a ser difícil, ¿no? Y este es otro proyecto que está en la colonia Roma, que es un residencial, y literal un conocido me dijo, oye, este es mi predio, y pensando como lo hacen los daneses o como lo inició Rem Koolhaas, era hablar de los procesos. Este es mi predio, tengo un caso, un COSCUS, unos coeficientes de 30 y 70, entonces el 70% es lo que puedo yo levantar, necesito yo tanto de área verde, y tengo al lado un BBVA, entonces tengo que respetar también las colindancias. Y queríamos hacerlo como modular, entonces pues simplemente dividí, veía dónde estaban las circulaciones, dónde podía yo hacerlo más eficiente y útil, y este proyecto pues se volvió ya con más detalle, y actualmente pues está en proceso de ventas, ¿no? Y fue un proyecto que fue como literal, como sucede también aquí en Monterrey, tengo un predio, ¿qué ideas hay? ¿Por dónde puedo yo maximizar su plusvalía? ¿No? Y es en la colonia Roma, pues casi todos estos departamentos son comprados por extranjeros. Entonces, pues, por un lado, pues me ha tocado estar trabajando en todo tipo de escalas, todo tipo de tipologías. Después, ya entrando en otra oficina americana, me tocó estar
en la construcción desde el inicio en el Austin FC, que es el O2 ahí. Me tocó estar luego en Adamant en Tijuana y luego en Punto Mar en Acapulco. Este es cuando estaba trabajando en Sordo Magdaleno. Esta otra es para una inmobiliaria y el otro fue cuando trabajaba en Gensler, que era la competencia de donde ahora actualmente estoy, que es HKS. Entonces me ha tocado estar como en estas 5 escalas, ¿no? Yo creo que a todo, en arquitectura, desde que iniciamos, estamos estudiando, creo que es importante conocer todas estas escalas para poder trabajar en todo tipo de proyectos y oficinas. Entonces, cuando a mí me ha gustado me metí a esta maestría de fabricación digital para saber cómo hacer los detallitos y construir lámparas y hacer productos y mesas y mobiliarios, y tenía mi impresora 3D y cortadora láser. Entonces dije, bueno, voy a hacer un emprendimiento sobre eso. Entonces me puse a hacer productos. Afortunadamente he tenido la oportunidad de también estar haciendo casas en distintas zonas del país. Me ha gustado hacer pabellones de cartón o de coroplast. Entonces, cuando me ha tocado hasta hacer diseños para bodas. Entonces, yo no me cierro a ninguna oportunidad, trato de decir sí a muchas cosas. Y hay distintas otras escalas que ya implican más gente, ¿no? Entonces, si esto lo llevamos, es en una escala de arquitectura, pero si lo llevamos a escala deportiva, y ahí es donde ya empiezo a meterme al tema de deportes y entretenimiento, que es a lo que nos concierne, es hablar como de las escalas que implican los proyectos. Entonces, si lo vemos de XS a XL, estaría como en lo individual, ¿no? Que ping pong, badminton, a luego hablar de canchas, que de duela como de básquetbol, luego hablar de la arena, que puede ser atletismo, hockey, lacrosse, ¿no? Hablar ya de estadios y luego mega eventos, ¿no? Entonces, me ha tocado participar en cada tipo de proyectos de este estilo. Recientemente se construyó uno en pádel y de pickleball en Dallas, y tú puedes ver que de algo pequeñito, y que es obviamente en México, hace poco, creo que la semana pasada hubo el campeonato en Acapulco, y bueno, se inventó en Acapulco el pádel, pues también hay como esa conexión y ha ido aumentando, pero entiendes que cada cancha o cada escala funciona distinto. Algunas cosas pueden ser más sencillas que otras, ¿no? Pero lo que también implica no es solamente saber la tipología y el diseño, sino también cómo es que funciona el atleta y el atleta en la actualidad, ¿no? O sea, desde un futbolista, un beisbolista, es distinto su rutina, es distinta sus ejercicios. Uno de hockey, alguien de básquetbol y de americano, y muchos otros atletas se entrenan distinto, comen distinto, tienen distintas maneras de ser analizados. Y ahí es donde, ya después de platicarles un poco esa introducción de cómo es que regresé o volví al tema de los deportes, pues les platico un poco de la oficina y también de algunos proyectos. En especial de los masivos, hay muchos proyectos que ha hecho la oficina, pero voy a hablar de unos de la NFL y también los que solo tengo autorización de mostrar, porque hay muchos que son confidenciales que no puedo hablar. La oficina se caracteriza, muchas veces es conocida por ser la oficina o el despacho de arquitectura de la NFL, ¿no? Actualmente este año sacaron una encuesta en The Athletic y dijeron hicieron como preguntas a los fans de cuáles eran los mejores estadios, y en primer lugar está el Vikings, en segundo está SoFi y en cuarto está Dallas. Y hay otros estadios que hemos hecho de la NFL, pero estos son como los que tienen gran impacto y los más o menos más recientes, ¿no? Actualmente estamos haciendo otros 3. En la vista aérea, pues esto es como lucen, en primer lugar, ¿no? El Vikings, y voy a platicar y mostrarles otras fotos. SoFi, que ha sido uno de los proyectos que más ha cambiado y que tiene mucha influencia. Y recientemente, mi hermano trabaja para Live Nation y me comentaron que llevaron en un tour al dueño de Paris Saint-Germain y él quería replicar el SoFi, ¿no? Entonces, en París. Entonces, es algo que también se está multiplicando en otros países. Y el que empezó casi todo este auge fue Dallas Cowboys, ¿no? Que fue el Jerry Jones, que literal quería cambiar cómo es que se hacían los estadios. Y este estadio tiene muchas cosas que ahora la FIFA está implementando para este mundial y para otros mundiales desde el 2026.
Entonces también les mostraré algunas cosas de AT&T Stadium. Entonces, empezando con AT&T Stadium, todo este proyecto, todo este master plan es desde sus pozos de absorción y todo lo residencial. Todas estas hectáreas fueron desarrolladas por la oficina. Checa eso. Entonces, tienen este proyecto residencial son de los Rangers, se llama One Ranger. Ese otro se llama Choctaw, era el estadio pasado de los Rangers. Actualmente están en Globe Life, que es de 45,000 asientos y es el más grande en Major League Baseball. Y hay otros dos estadios, un centro de convención y después están los AT&T Stadium. Todo eso era coordinarlo con más de 16,000 cajones de estacionamiento alrededor, gente que vive en la periferia, ¿no? Entonces, este es en la zona de Arlington y como ustedes pueden ver con esta foto aérea, lo que implican las escalas de estadios en Dallas, ¿no? Ya en el interior, pues puede albergar desde 88,000 personas, puede ampliarse en las partes que les llamamos Upper Bowl, pero podría ser las gradas superiores en esta zona, ¿no? Déjame ver si, ahí está. En esta zona se puede incrementar y puedes llegar a 105,000. Esa es la pantalla Jumbotron que puede subir y bajar, ¿no? También esto se construyó, terminó de construirse en el 2009 y han habido varias remodelaciones. Actualmente terminamos este año una de interiores, de las nuevas suites, y cambiamos los materiales, lo hicimos más limpio con metal, también cambiamos algunos reflejos. Y desde otros ángulos, pues este es el estadio que cuando me ha tocado dar tours y llevar, y cuando hay partidos de la selección mexicana, se llena. Muchas veces hasta se habla más en español que en inglés, ¿no? Es obviamente el America's Team, pero también es el número 1 en México y tiene gran audiencia. Muchas cosas en este estadio, también el techo retráctil a veces se abre solamente en invierno. Durante verano el calor es demasiado. A esto lo que le llamamos concourse, que podrían considerarse en español pues como un tipo de pasillos, corredores, pero ustedes pueden ver que es bastante amplio, ¿no? Porque pues estamos hablando de un estadio de 88,000, entonces tiene que haber un rango que te permita una cierta longitud. Ellos hablan de un mínimo de 30 pies, tiene que ser a veces mucho más, para poder tener salidas de emergencia y que no existan problemas de incendios, ¿no? Ya viéndolo desde también el aspecto de, por ejemplo, si ustedes están trabajando para una televisora, ya sea Multimedios, Televisa, TV Azteca, aquí es donde aparecen todos. Entonces hay una zona en la esquina, en las suites superiores, donde hay un control de mando gigantesco, donde aparecen cada una de las televisoras, y este es como su ambiente, ¿no? También existen centros de mandos aparte, donde está la seguridad, y como ustedes pueden ver, se les llaman los ribbon boards. Todos estos que son de este estilo, ¿no? Son estos LEDs que aquí aparecen. Cada uno, pues, tiene sus costos, ¿no? Por metro lineal y es bastante considerable. Y las pantallas, estas Jumbotron, pues cada una, la grande, está como en $100 millones. Entonces les puedo yo decir que los costos en cuanto a rangos en México y Estados Unidos son muy distintos, ¿no? Esto, por ejemplo, es algo que se diseñó por primera vez en un estadio y se llama el Star Tunnel o el Dallas Tunnel. Los lockers están a los lados, entonces aquí están los lockers de los Cowboys y aquí están los lockers de los visitantes y van a salir por acá. Solamente los locales van a salir primero por acá, los otros van a salir por otra zona, pero esto es lo que se está implementando y que la FIFA dijo que de ahora en adelante los estadios para las Copas del Mundo tienen que tener una salida por el centro. Entonces esto lo vamos a ver en el 2026. Esto es algo que lo aplicó en su reglamento nuevo la FIFA y también lo va a aplicar en las nuevas construcciones para la Arabia Saudita y España, Portugal y Marruecos. Y esto sucedió con los Dallas Cowboys. También se hizo un nuevo producto que se llaman las Field Suites, que son suites que están pegadas al campo. A ver si por ahí aparece. Bueno, si no, se las muestro porque también ese producto, que es muy de la NFL, no sucede tanto en el fútbol, pero ya lo copió Milán
y ya lo tiene también enfrente. El Inter Miami lo hace con las celebridades, ¿no? Entonces eso se volvió, de la NFL se exportó hacia otros estadios. Este, por ejemplo, es el de los Vikings, y cómo es que funciona desde afuera en tiempos de invierno, en sus movimientos, y lo que trata de emular en concepto es el tema de los barcos de vikingos. Y hay una narrativa que no aparece en esta presentación, pero les voy a hablar más sobre SoFi. En este caso, lo que se buscaba era conectar con la emulación a la población escandinava. Entonces se trataba que había también una entrada de unos barcos de vikingos, de unos barcos, y desde el interior también se trata de que todo sea muy angular, ¿no? En este estadio también no solamente juegan los Minnesota Vikings, sino también los Twins. Entonces hay cancha, toda esta zona es retráctil y se puede abrir para que haya un juego de béisbol. Entonces lo vuelve este es uno de los estadios que se vuelve más versátil y tiene mucho, algo que vuelve más caro a un estadio es que sea como muy dinámico y que tenga partes mecánicas. Entonces esto también, hacerlo versátil y también que pueda tener mucho mayor uso o propósito, también lo vuelve más caro. Entonces, viéndolo de este lado, ya desde los end zones, pueden ahí más o menos aquí identificar que estos son los que se van a mover. Y estas son las suites que yo les contaba, que también ya desde que apareció en Cowboys, nosotros lo aplicamos en todos, ¿no? Todos los dueños de todos los estadios de la NFL quieren esto porque es un producto que se vende muy bien en Estados Unidos. Quizás en México no ha conocido, pero sabemos que la remodelación del Estadio Azteca ya incorpora algunos de estos productos. Nosotros hicimos una remodelación del Estadio Azteca en el 2014-2015, pero la nueva la administró la FIFA y creo que se hizo de otra manera. De este proyecto sí es el que voy a hablar un poco más a detalle, y es el de SoFi Stadium en Los Ángeles, que es de los LA Rams y de los LA Chargers. El dueño es el de los LA Rams, que es Stan Kroenke, que también es dueño de Arsenal en Londres y de otros equipos de otros países. Este proyecto lo que trataba era también de hablar como de la autenticidad de Los Ángeles, la expresión. Sabíamos que como es uno de los mercados, si no es que el mercado más popular y que puede recuperar la inversión, pues tuvo la mayor inversión en cuanto a infraestructura de todos los estadios que hemos hecho. Es un estadio que inició con una inversión de 3-4 billones de dólares, pero se recuperó bastante rápido, ¿no? Entonces, obviamente, se vendieron con sponsors, un pabellón o una esquina o una terraza, y este estadio, pues es igual, si han tenido la oportunidad de visitar, alrededor se trató de que hubiera ahí también hay varios números más en pies, pero también inicia con una capacidad de 70,000 y puede crecer a 90. Alrededor se encuentra toda una flora y fauna, también con un lago, y nos encontramos en una ubicación muy cercana al aeropuerto del LAX. Por lo mismo es que tuvimos que sumergir la cancha, y eso nos ayudó también como para el tema de los vientos. Esta cancha no es como el AT&T Stadium. AT&T Stadium está completamente cerrada, entonces tiene aire acondicionado, que lo vuelve muy caro a su operación. Pero en este caso no hay aire acondicionado más que en las suites. En este caso, nosotros, cuando nos invitan a este proyecto, que es toda esta área, era antes pues una zona como pistas que se utilizaba un poquito para IndyCars o para NASCAR, y ya había perdido un poquito su uso. Entonces se decidió que en medio, ahí como les comentaba, ese era todo el predio, es un predio bastante considerable, ¿no? Iba a tener también otros desarrollos, también eran usos mixtos. Todos los proyectos nuevos de estadios, yo creo que en el mundo, pero en Estados Unidos en particular, buscan que haya usos mixtos, ¿no? Que hayan hoteles, que hayan, porque al lado del SoFi Stadium también están las oficinas de NFL Network, de ESPN, ¿no? Y están otros espacios que son también de la municipalidad. Y la zona no es exactamente Los Ángeles, sino que es un condado que se llama Inglewood, que es conocido por Snoop Dogg y todo ese estilo de raps y NWA, ¿no? En medio
pues entonces hubo como mucho cabildo con la comunidad y por lo mismo de los conos de aproximación se tuvo que bajar. Lo bajamos más de 15 metros y era ahí los pasos del diseño, ¿no? Nosotros sabíamos que teníamos una restricción de altura, restricción de cono de aproximación, teníamos que tener cierta protección de rayos ultravioleta, que en ese caso se llama viewscape, que es una membrana que es como ETFE que redirige los rayos ultravioleta y tiene ciertas propiedades acústicas, pero también cuando hay un concierto que ha pasado de Taylor Swift o The Weeknd o lo que sea, sí se llega a escuchar a la redonda, pero no llega a ser como un ruido tan abrumador porque también tenemos como un radar suficiente para no afectar tanto, ¿no? Y aparte también existen unos elementos que son como de absorción acústica que los ponemos o los colocamos en el techo, en la cubierta. Entonces, este es más o menos como el plan o el mapa. Tenemos no solamente en la parte del centro estaba la cubierta de la membrana de ETFE, sino lo que lo mantiene en piso, la estructura, pues es una subestructura metálica y también tiene unos paneles multiperforados que también permiten el paso del aire y tengamos una ventilación cruzada. También no solamente es el estadio, sino ya no está. No solamente es el estadio de SoFi, sino también enfrente, aparte de esta plaza que es como de American Airlines, está el U2 Theater. Entonces, al mismo tiempo, pueden suceder dos conciertos. Cosa que también, por ejemplo, creo que sucede en la Ciudad de México. No puedes hacer eso con el Estadio Azul y el de la Plaza de Toros, pero es otro tipo de infraestructura y aparte no tienen esta manera de hacer aislamiento acústico. Entonces, ese es el U2 Theater que se encuentra en la esquina del norte, ¿no? Y aquí muchas veces también no solamente hay conciertos, sino que hacen conferencias y eventos de eSports que YouTube ha sido como, o Google más bien, es el dueño y lleva más toda esta gestión, mientras que el estadio, la gestión administrativa la lleva el equipo de Stan Kroenke. Entonces, se hace como una subdivisión entre uno que se dedica más a la parte deportiva y de fútbol americano y otro que se dedica más al entretenimiento, pero siguen perteneciendo como a un consorcio. Hay estas otras imágenes que pueden ver dentro del U2 Theater. Y este es más o menos lo que se puede esperar como en parte de su circulación para un evento en ambos sentidos, ¿no? SoFi tiene también alrededor fácil más de 14,000 cajones de estacionamiento y no hay, eso sí, cuando hay un partido de la NFL o de fútbol, soccer también, sí llega a congestionarse y sí se bloquea bastante las avenidas, entonces se cierran muchas avenidas y tienes que esperar por lo menos 2-3 horas para circular y salir, ¿no? Sí se vuelve un poco caótico en ese sentido. También cuando se desarrolló con los paisajistas, que en este caso son paisajistas de Los Ángeles, que se llaman MLA, trataron de incluir todos los ecosistemas de California. Entonces, para no hacer tanto movimiento de traer especies de todos lados, sino que fueran de California, se trató de que tuviera un plan de mantenimiento y que fuera endémico. Entonces, este es más o menos su plan maestro. Y ahí pueden ver como que modificamos un poco la topografía, añadimos también estos pozos que son de mantenimiento y también de uso de la infraestructura. Tener este tipo de espacios que son como mini islas de microclimas ayuda también como en estos recorridos a que la temperatura sea más manejable y también como que se da un mejor, pues sí, un mejor clima, un confort, ¿no? Para los visitantes. Entonces, hay muchísimo paisajismo, muchas veces le dicen que SoFi está dentro de un bosque y mucha gente que aunque no va a ver los partidos, sí va a correr, sí se vuelve más un espacio de entretenimiento o de recreación, como puede suceder en el caso de Fundidora, ¿no? Entonces, en este caso,
pues meter palmeras, vegetación y todo también te va reduciendo temperaturas, ¿no? Y con los vientos lo vuelve también bastante tranquilo. Y lo que se quería en este proyecto, que no sucede mucho en muchos estadios, es que no queríamos bloquear en casi ningún momento la vista hacia el campo. Entonces tú tienes vista hacia el campo y tienes vista hacia afuera, hacia la ciudad, hacia la naturaleza. Y lo que eso implicaba es que la estructura tenía que estar más alejada y también separamos la estructura de la gradería de la estructura de la cubierta. También porque, y ahorita va a haber una lámina también que lo muestre, nos encontramos cerca de la falla de San Andrés. Entonces, todos estos son los espacios que les mencionaba que generan otros microclimas y que son accesos hacia la zona de los clubs y de premium. También estas son como las circulaciones tanto para la zona más general, casi siempre va a ser por escaleras eléctricas o escaleras sencillas, y ya los elevadores y otros accesos más exclusivos van a ser más para las suites y premium, ¿no? Aquí están las otras escaleras eléctricas. Entonces todos estos espacios se generan como muchos otros tipos de condiciones para que no todos los accesos fueran similares. También se trataba de que añadiera un poquito de diferencias por acceso, tanto del este, del oeste, del norte, del sur. Entonces, también lo que sí sucede, y es lo que les mencionaba, que cada isla o cada zona pues tenía patrocinios. Entonces, esta es la terraza patrocinio por Toyota, la terraza patrocinio por otra, por Coca-Cola, por Pepsi, por lo que fuera. Entonces, todos estos espacios se terminaban siendo patrocinios, ¿no? Y también recuperaban bastante. Ahí está el de Toyota, ¿no? Estos son los accesos hacia las suites. Esta es una zona más de club. Este fue el pensamiento de cómo hacer la optimización paramétrica de la cubierta, que se terminó yendo hacia algo de paneles triangulares con multiperforados y el sistema del anclaje. Esta fue cómo es que se fue construyendo y tardó entre 3 a 4 años y medio su construcción. También implicó que la pandemia atrasara un poco las cosas. Este es más o menos el anclaje de las placas triangulares de la cubierta. Y es más o menos así como funciona. Y estas líneas, estas curvas también fue que trataba de conectarse también con el plan maestro, que buscaba también ser de cierta manera orgánico, y que ya el diseño buscaba también ser un poco más fluido, no tratar de mantener el lenguaje angular que era el del Vikings, ¿no? Entonces, desde adentro esto es más o menos el ambiente. De noche y de día tienen distintas circunstancias con varias luces internas y artificiales. Y esto era lo que les mencionaba, por ahí pasa la falla de San Andrés, entonces teníamos que considerar que la estructura de la cubierta iba a estar separada de la estructura de las gradas, porque en caso de sismos, si estuvieran unidas, hubiera habido un problema sísmico, ¿no? Y también la cubierta, y ahora vamos a hablar de los temas de tecnología. La cubierta, este es más o menos cómo es que está, también tienen unos aislamientos sísmicos, estas columnas. Y en el centro se encuentra una de las principales innovaciones de SoFi, que es muy conocida, que es el Oculus 360 de Samsung, que antes iba a ser de otra empresa, pero Samsung se enteró, tenía que ser el primero y tenía que desarrollar la tecnología, porque sabía que iba a cambiar, y terminó cambiando, ¿no? Esto a la hora que se inaugura, muchos otros estados dicen nosotros tenemos que hacer algo de 360, pero sigue siendo única porque muchas otras pantallas que son 360 solamente son 360 de un sentido, o sea, de este. Pero en el caso del Oculus de Samsung, tú lo puedes ver tanto de manera interna como de manera externa. Y adentro, ahorita viene un corte, también hay como un paso de gatos y también hay las bocinas, ¿no? Déjenme busco eso, pero bueno, estos son como los anclajes de la cubierta, que son 3. Ahí está más o menos un corte de la pantalla, y ustedes pueden ver también que en todas estas aperturas nosotros buscamos que haya esa ventilación cruzada, que ayuda mucho y que sí genera
nunca te sientes no sientes bochorno o algún disconfort térmico cuando estás adentro, ni aun cuando son 80. Y no solamente era la membrana de EPFI, sino que también hay algunas aperturas para que permitan la salida aún más de vientos, y los vientos vienen en otro sentido, ¿no? Esta es la pantalla. Entonces la puedes ver de este sentido cuando estás tú sentado, y si estás jugando tú en la cancha, la puedes ver desde aquí adentro. Eso es todavía única, ¿no? Tiene también incorporado otra parte de tecnología de inteligencia artificial que juega y que se vuelve interactivo, que pones un QR, si van ustedes a un partido, pueden interactuar y aparecen en la pantalla, y también a veces hasta si estás tú sentado en este sentido, te va a aparecer aquí como tu cámara. Entonces se vuelve ha sido como una de las pantallas más icónicas e innovadoras, y yo creo que es uno de los puntos que también la mayoría reconocen cuando van al estadio. Estos son otros puntos que se inventaron para el SoFi, que son las esquinas. En este caso es la esquina de modelo. Hay otra esquina que es de Coca-Cola, como les decía, y es como si estuvieras en la película de Titanic, ¿no? Que estás ahí en el borde y puedes ver el partido, y abajo tienes una terraza. Entonces tú pagas cada uno de estos asientos. Por ejemplo, tienes una suite al lado y en medio estás pagando por... no es una suite, pero es una experiencia que va dirigida solo a eso, y no estás pagando tú solo ese asiento. Si tú quieres un asiento esa row, que es solo estar sentado y verlo, tiene un costo que es el más bajo, luego tiene otros asientos tienen otros costos, y existen como un espectro de costos bastante amplio en este estadio. Entonces, por ejemplo, aquí viene lo que les decía del corte ya más técnico de la pantalla de Samsung. Ahí se encuentra una persona, puede estar adentro del mantenimiento, y también se encuentra el sistema de las bocinas. Entonces, ¿cómo es que se ve desde la grada y cómo es que se ve desde jugador, ¿no? Es algo icónico. De hecho, han habido varios videos donde entrevistan a jugadores de la NFL, y para los fans el estadio número 1 es el de los Vikings, pero para los jugadores el estadio número 1 es el SoFi. Entonces, siempre hay ciertas competencias. Claro, después de muchas cosas se copiaron, como en la cubierta en el Allegiant, en Las Vegas, de los Raiders, y hubieron ciertas cosas que nosotros apoyamos en ciertos como consultores. Entonces, este es igual lo que platicábamos de AT&T y de los Vikings. Aquí también existen estos espacios de los Field Suites, y aquí es, por ejemplo, terminan viendo ustedes a Leonardo DiCaprio o a algunos que los invitan por temas de celebridad, y como es Los Ángeles, se vuelve muy fácil que haya ahí siempre también para que haya momentos de exhibición en el fan zone y en la pantalla, ¿no? Nosotros, cuando parametrizamos esa cubierta, pues pasó por muchas iteraciones y muchas optimizaciones paramétricas en un software que nosotros utilizamos, que se llama Grasshopper, dentro de Rhino, que vuelve más fácil optimizar y hacer que las piezas sean similares en su tamaño. Lo que sí pasó también, que fue algo innovador también en este proyecto, por eso hablamos mucho de este proyecto, porque hubo muchos cambios, no solo en productos, sino también en tecnología como la pantalla. También a la hora de la entrega de los documentos, nosotros hicimos algo que ahora se llama Digital Delivery, y que no había sucedido en Estados Unidos tanto a este nivel, porque lo que sucedía es que nosotros tenemos más de 35,000 piezas triangulares, y como sucedería aquí en México o en otros países, tienes que imprimir en 90x60 cada una de las piezas para su fabricación. Entonces, cuando sucedió esto era en el 2018, 19, 2020, y terminamos diciendo, bueno, vamos a hacerlo más en un sistema de coordenadas y meterlo en un Excel, y que nos lo aprueben para que no imprimamos 35,000 hojas de papel. Se habló con las autoridades pertinentes, que en este caso fue la Municipalidad de Inglewood y también del Estado de California, y les pareció muy buena idea. Entonces se entregó con archivos digitales en vez de impresiones de 35,000, ¿no? Y con eso no solamente ahorramos costos, sino también impresiones, ¿no? Y eso creo que desde ese proyecto ahora lo hacemos para todos los proyectos en todos los sectores.
Y nosotros entonces generamos esos archivos que se los dimos a la empresa suiza alemana Zener, que después hizo los multiperforados, ¿no? Después de eso, aquí están todos en sus pallets, en sus cajas, y después se llevaron y se colocaron en sitio, ¿no? Entonces, ese fue el proceso que tomó un poquito de tiempo, ¿no? Un poco de estudio. Y no, yo creo que cuando hacemos proyectos de la NFL, son muy distintos a hacer proyectos de básquetbol, o hacer proyectos de béisbol, o hacer proyectos en otros países. En un proyecto de la NFL, un presupuesto puede estar en construcción les comentaba en el caso de SoFi, $5 billones o 5 mil millones de dólares, y un porcentaje va hacia ingeniería, arquitectura y toda la colaboración. En este caso, en el de SoFi, fuimos de arquitectos, fácilmente estábamos entre 60 y 70 personas, y ingenieros, si ya llevas al total en ingenieros, arquitectos y otros proveedores, estábamos hablando de 300 o 400. Mientras que en un estadio, quizás latinoamericano o de béisbol u otros, no son 300 ni 400, estamos hablando de 60, 70, ¿no? Entonces son otras escalas, y en este caso, este es un estadio que estamos desarrollando actualmente, que es el de los Cleveland Browns. Este es el interior, estamos ya por iniciar la excavación, entonces ya estamos terminando el ejecutivo para que esto se empiece a construir. Otros proyectos que no solo son en Estados Unidos y que ya están en fase de construcción es este que está en Arabia Saudita, que se llama Diriyah, y que es una arena, que también hicimos esa multiperforación y optimización de la fachada con paneles triangulares, también por el tema de no solo por la estética, sino también luces y circulación de ventilación. En este caso es Arabia Saudita, entonces todo tendría que estar pues bastante aislado y cerrado para el funcionamiento del aire acondicionado, o si no es una temperatura que no es muy fácil de estar adentro, ¿no? Entonces estas son algunas animaciones que se produjeron hace varios años para, en ese caso, Mohammed bin Salman, MBS, y fue el que dio la aprobación para que esto actualmente ya está en los cimientos. Esto es como se ve desde la... Es un render, pero es aéreo, entonces esto ya en unos cuantos años ya lo vamos a ver ya terminado. Diriyah, así se llama la ciudad. Quizás hay otros proyectos y quizás ustedes se han enterado en otras partes de Arabia Saudita. Existen otros que es el NEOM, que era una línea gigantesca, que era una ciudad solamente lineal, o que también están desarrollando otras ciudades. Literal, Arabia Saudita es yo creo que el gobierno que ha dado más trabajo durante la pandemia, pero en estos años, y le da a la mayoría de a los ingleses, ¿no? Casi todas las oficinas top son las que terminan trabajando en esto. Es muy difícil terminar trabajando para Arabia Saudita porque implican muchos otros requisitos. Este es un proyecto que a futuro ya fue publicado, va a iniciar su fase de diseño. Esto es en Nueva Zelanda y es de rugby, que es un poco más largo que un campo de americano, como ustedes pueden ver, y lo que queríamos también conectar con el contexto, en este caso lo que ustedes ven en el techo, que son vigas glulam, tienen una relación con los patrones Maori, entonces por eso es que ganamos este concurso y actualmente está en proceso de autorización de gobierno para su fondeo financiero, ¿no? Pero también ya está en fase de diseño. Esta es otra ciudad en Arabia Saudita y es pues como velódromo, hipódromo, con un elemento un poquito también de entretenimiento. Y este es un proyecto que actualmente yo coordino, que es en Guatemala, es en la zona 10, enfrente del Campo Marte, y se le llama Foro Futeca, foro porque es el término permitido en Guatemala para también hacer venta de alcohol, que también es algo que se requiere para el cierto financiamiento. La particularidad de este proyecto es que tiene muchos tipos de funciones, no solamente es un estadio o una arena, sino ahí va a estar los partidos de Guatemala, de la selección, pero también
tenemos que incluir mucho qué es lo premium, qué es lo que va a financiar, ¿no? Entonces tenemos más de 180 suites, tenemos distintos tipos de suites. En el sur se encuentra una plaza, hay un anfiteatro. Más o menos este es lo que sucede en los lounges de la zona de premium. También hay restaurantes, hay anfiteatros, hay clubes nocturnos. Era algo que el cliente también quería para maximizar su inversión y recuperarla lo más pronto posible, porque también es una concesión como de 80, es un comodato de 50 años con los militares. Y esta es por ejemplo, es una triple suite, ¿no? Teníamos distintos tipos de suites, pequeñas, grandes, medianas, single, doubles, triple, y son las que se terminaron comprando por la mayoría de los inversionistas en Guatemala. También enfrente del foro se encuentra una plaza, pues que será, no, es de usos mixtos porque también tiene un hotel que se encuentra aquí, que es el Hilton, y enfrente tiene, como su podio del tercer piso, se encuentra una pista de atletismo y un gimnasio, ¿no? Entonces, el cliente, que se llama Futeca, se dedicó mucho a hacer gimnasios y antes también también era dueño de algunos equipos de fútbol y a futuro quizás lo sea. Ahora, para cerrar ya en la fase de futuro, voy a hablarles un poquito más como de temas de tecnología y de herramientas. Nosotros cuando diseñamos cualquier proyecto, ya sea auditorios o estadios o arenas, nosotros tenemos distintos tipos de herramientas. Estos los hacemos ya sea en Grasshopper o hacemos otros tipos de scripts, y es para que nos den parámetros para saber si nuestra isóptica está bien, cuáles son los valores de los asientos, cuáles son los que serían los mejores asientos o cuáles serían otros valores que les podemos añadir y que después lo podamos meter a Revit también, ¿no? Y les muestro que es parte de la investigación que yo hago y que otros hacemos, y tenemos un montón de información que hacemos de cada uno de los proyectos y de infraestructura, de no solamente estadios, sino también de campos de entrenamiento en el mundo, para saber cuáles son la analítica, ¿no? Nosotros sí siempre diseñamos, pero también tenemos una base de datos con la que siempre comparamos, y podemos comparar por país, por tipo de estadio, de deporte, y nos gusta hacerlo siempre para comparar, ¿no? Y cuando ya diseñamos experiencias, en este caso es una diversidad de distintos tipos de espacios y de deportes, como el de fútbol o el fútbol americano, otras zonas, ¿no? Nosotros buscamos cuál es tu experiencia a la hora del acceso. Después, cuando quieras tú interactuar en un bar o en una zona de concesión, qué podemos cambiar a la hora del entretenimiento y que tú estés sentado, qué podemos hacer que sea interactivo, qué podemos hacer que sea también algo que se quede en la memoria cuando tú visitas uno de nuestros estadios o proyectos. Entonces, algo más que yo empecé con algunos otros proyectos no es inteligencia artificial, es diseño generativo. Y lo que hace es que tú generas distintos tipos de scripts, ya sean en Grasshopper o en otros, en Python, y los puedes tú meter a ciertos plugins, como es el caso de Wallace, y haces unas iteraciones para saber cuál es el mejor comportamiento en cuanto a área, en cuanto a altura, y ahí le das parámetros. Y después existe este tipo de plugin es el que te da resultados que están basados en tres tipos. En este caso son solo 3 parámetros que te van a decir cuáles son los mejores 3 parámetros, y después por la ley de Pareto te van a dar los 20 mejores, y de esos 20 puedes tú estar generando otras iteraciones para decir este es el mejor. Pero esto lo hacemos solamente cuando sabemos que tenemos que hacer varios estudios, que necesitamos analizar, ok, no tengo tanto espacio y necesito colocar 15,000 asientos, y necesito que no solamente sea de manera radial, sino modificar su forma. Entonces empiezo yo a hacer este tipo de iteraciones para que me dé un abanico de posibilidades para después decir este es el mejor en este caso, y después ya decido y desarrollo más adelante el proyecto. No solamente analizamos las gradas y analizamos el estadio, sino también estudiamos también con ingenieros la optimización topológica de las estructuras o de otros tipos de cubierta. En este caso era un proyecto
que queríamos tener solamente 3 puntos de anclaje y cómo es que se iba a comportar de manera en tensión y compresión. Y después hicimos un modelo que lo imprimimos en metal. Entonces, este es para un proyecto de una arena que queríamos reducir el número de columnas, ¿no? Después, son como este tipo de animaciones que nos permiten mostrar, cuáles son las iteraciones, dónde son los puntos verdes, cuándo son los puntos rojos. Los puntos verdes son buenos para la zona que puedes ver tú en este caso fue una arena circular, y los puntos rojos en este caso no son de isóptica, sino el número de asientos. Entonces fue algunas de las optimizaciones que se hizo para la Arena León. También queríamos ver cuáles eran las distancias hacia el punto del centro o los ángulos. Varía mucho, y ustedes que han usado el Neufert saben que es como el libro, nuestra Biblia de arquitectos, que es los ángulos. En Estados Unidos te permiten máximo 34, pero por ejemplo el Bernabéu tiene 38 grados de inclinación, que es muy buena en isóptica, pero es complicada a la hora de la circulación peatonal, ¿no? Sabemos que no solamente son estudios en cuanto a arquitectura o cómo se construye o estructural, sino también tenemos que estar a la vanguardia en cuanto a lo que se estudia en el atleta, ¿no? Nos ha tocado, yo decidí tomar ese curso del Real Madrid porque quería saber cuál es lo que se está innovando, ya no solo en arquitectura, sino cómo se utiliza la inteligencia artificial, un equipo de fútbol americano o un equipo de fútbol o alguien de béisbol. Los de béisbol, desde Moneyball, ¿no? Desde los Oakland A's, utilizan muy bien los números, pero ya todos los equipos de todo tipo de deportes saben utilizar los datos y luego los integran para saber cómo hacer modelos predictivos de quiénes van a ser los mejores jugadores, cómo es que lo puedes colocar. Entonces, la inteligencia artificial está en muchos tipos de análisis y no solamente en la estructura o en el diseño arquitectónico, sino ya también en cada uno de los estudios de los jugadores. A mí me tocó participar en el diseño del nuevo centro de alto rendimiento de la Federación Mexicana de Fútbol, de la panameña y de la colombiana, y nos tocó estudiar cómo era el comportamiento de cada uno de los jugadores. En el caso de la mexicana, que está al sur de la Ciudad de México, había como, que antes era del Atlante, y el Atlante se lo dio a la Federación Mexicana en los 90s, y tenía como distintas topografías. Entonces aquí estaba el hotel, aquí estaban las cafeterías y aquí estaban las canchas, y tenían que crecer. Actualmente tenían como 3 canchas y media y tenían que crecer a 4 o 5. Se lo pedía, en ese entonces el director técnico era el Tata Martino. Entonces quería cambiar ciertas cosas, se tardó, apenas está por cerrarse el proyecto, pero se hizo un análisis de cuál era la rutina de cada jugador y cómo es que un chico de 15 años, una chica de 16, un jugador profesional, cuáles eran sus comportamientos, cómo es que podíamos mejorarlo, ¿no? Entonces nos tocó también participar en eso, que estuvo bastante interesante. Y yo creo que ese es como el futuro, o qué es lo que está sucediendo en el deporte. Sabemos que todas las ligas europeas lo hacen y la mexicana ya también lo desarrolla, ¿no? Ahora me regreso un poco y cierro, ya estoy por cerrar, perdón por extenderme, pero cierro aquí. Hablando de la inteligencia artificial, pero ahora solo particularmente en la arquitectura, y es algo que ya he mostrado en otras conferencias, pero me gusta mostrarla porque es algo que, si ustedes ven, lo voy a agrandar. En 1945 inicia la cibernética, que es lo que ha empezado a catapultar AutoCAD, ¿no? Y otras herramientas. Entonces, el inicio verdadero está como en la cibernética, que no solamente esto es en arquitectura, sino es más ingeniería, ¿no? Pero si ya tú te acercas de 1980, 90, 2000, 2010, 2020, vean que hay una curva exponencial de cómo crece y empiezan a aparecer ya otros tipos de arquitectura, ¿no? Aparece Frank Gehry, aparece Zaha Hadid, aparece Peter Eisenman y ahí el Guggenheim de Bilbao, ¿no? Aquí es donde inicia, y gracias al Guggenheim de Bilbao muchos sabemos que aparece varios softwares que antes no existían. El software que desarrolló el Guggenheim de Bilbao se llama CATIA. Y ese CATIA se convirtió después en Rhino, en Rhinoceros, que McNeil participó en ese proyecto de CATIA y era para
analizar curvas que pudieran ser desarrolladas, ya sean en metal o en GFRC o en concreto o en otros que pudieran ser desarrollados, porque en ese entonces todo lo que diseñaba Getty no era fácil o era difícil o casi inviable en su construcción. Entonces, ahí es donde inicia como mucho de el término que se le llama blob, que es como esta forma un poquito de burbuja o un poquito o más orgánico, que después Zaha ya lo multiplicó y lo llevó a otro escenario, y aparece ya la parametría ya en como inicios o finales del 2000. A mí ya me había tocado en la universidad empezar a usar la primera versión de Grasshopper y Rhino 4, Rhino 3, y era hacer como distintos ejercicios básicos en parametría para calcular cómo íbamos a hacer subdivisiones y más sencillas que solamente modelarlas y dibujarlas. Ahora, vean cómo ha subido para luego llegar a lo que actualmente nos encontramos, que es ya más complejidad en diseño, y yo lo pongo aquí en el 2025-2030, ahí es donde nos encontramos actualmente, y es una teoría que sacó, nosotros en HKS no solamente somos una oficina de arquitectura y de diseño, ya actualmente el nuevo CEO que toma posesión, o bueno, que ya cambia su reinado, si se podría decir, su cambio, sí, exacto, su periodo, ya se considera una empresa de tecnología, más que una empresa de arquitectura. Y entonces tenemos dos sectores dentro de HKS que se llama Line y otro que se llama Facade y Fabrication. Y empezamos a hacer estudios de cómo es que cómo se está comportando, qué herramientas, aparte del diseño generativo, de la parametría, de todo lo que está englobando la tecnología, antes de meternos a la inteligencia artificial. Y esto es un estudio que averiguamos que se llama 2027 AI, y es el 2027, aunque no aparece aquí, la comparación es del 2025 al 2030, pero en medio se encuentra el 2027, y de acuerdo, esto fue estudiado por el MIT y por Google, y mencionan que en la actualidad, pues sí, nos encontramos con este uso de la inteligencia artificial, que de hecho, pues digo, en las redes sociales está ya muy presente, ya a veces ya no se puede detectar qué es inteligencia artificial y qué es real. Sé de varias historias y puedo contar una que otra anécdota de concursos, donde por ejemplo hubo un concurso en Tailandia que se tuvo que reiniciar porque el que ganó había utilizado toda inteligencia artificial. El príncipe de Tailandia dijo: eso no lo podemos diseñar, ni siquiera tienes planos, entonces, ¿sabes qué? Regresemos, estás vetado del concurso. Se reinició. Y en el segundo es un proyecto que actualmente estamos haciendo, que es en Singapur, que es una arena, y en uno de sus primeros requisitos, dentro del brief, no puedes utilizar inteligencia artificial. Entonces ya aparece esto. Entonces, sí se está regulando, pero en otras cosas tampoco se está regulando. Entonces, estamos un poquito en esta línea borrosa, pero lo que yo les quiero decir es que del 2025 al 2030 este es un modelo predictivo donde se menciona que la inteligencia artificial va a estar presente en todo, ya no solamente en redes sociales o en cosas de imágenes, sino en todo, ya no solamente en deportes o en otros desarrollos. Y aquí es donde yo no quiero ni asustar ni nada, simplemente dicen que llega a existir un momento en donde la inteligencia artificial llega a un nivel que se le llama, se me acordó hay un momento en donde la inteligencia artificial puede llegar a una inteligencia que ya no es humana, sino es considerada divina, sobrehumana. Tiene un nombre en particular y se dice que se va a comportar de manera independiente. ¿Qué implica esto? Que puede entonces generar y decidir por sí misma si te apago o no la red eléctrica de Estados Unidos. Entonces, es lo que quieren controlar porque este es un modelo predictivo matemático que quieren evitar que eso suceda, ¿no? Pero sí está considerando, aparte de que para que la inteligencia artificial funcione, necesita de servidores que hay en México, hay en Suiza y en todos lados que necesitan de mucho enfriamiento y de mucha agua. Entonces se está acabando también ciertos minerales y recursos naturales, ¿no? Es para considerarlo. Solo queda ahí como advertencia quizás del uso, pero sabemos que en todo el mundo lo vamos a seguir utilizando.
Y nosotros sí lo utilizamos, de hecho tenemos nuestra propia inteligencia artificial para cosas que estamos autorizados y que no hay problemas de derechos copyright, ¿no? Entonces, pero sabemos que tenemos que controlarla y tenerlo como muy delineado, ¿no? Y cierro ya con lo de deportivo, ¿no? Yo sabemos, ya no es en el próximo año, sino ya es en unos cuantos meses, ¿no? Vamos a estar en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México. Yo sé por varias personas con quienes trabajo que no solamente se dedican a la arquitectura, sino que están en ventas de distintos tipos de productos para marketing o todo tipo. Sabemos que el país que va a recibir más visitas no va a ser, probablemente Estados Unidos por su escala, pero más que Canadá y más que las ventas y también el bookings, ¿no? de hoteles es México. Los europeos y otros sudamericanos y otros ciudadanos del mundo quieren vivir lo que se va a vivir en México, lo que va a pasar en Monterrey, lo que va a pasar en Guadalajara, lo que va a pasar en México. Y yo también quisiera vivirlo. Afortunadamente hay ciertos contactos que me van a permitir estar en algunos partidos, ¿no? Y en el caso de la inauguración y también en Dallas y en SoFi podré vivir qué sucede. Claramente voy a tener que invertir bastante en boletos de avión y todo, pero yo creo que va a ser muy importante ver qué va a suceder, ¿no? Yo creo que yo cuando voy a todos los estadios del país, ya sean de béisbol, de fútbol, de americano, de básquetbol, he tratado de ir a todos. Por lo menos en la Liga MX he ido a todos, y también otros de béisbol. Y muchas veces no voy solo a ver el partido, muchas veces voy a ver cómo es que funciona, cuál es la interacción con los fans, cuántas veces van, funcionan los baños, no funcionan los baños, hay problemas de las concesiones, cómo es que te sirven, hay puntos de servicio, dónde está, hay bloqueos, funciona o no la isóptica. Yo sé que, por ejemplo, el Estadio Azul en la Ciudad de México, fantástica isóptica, pésima circulación, pésima experiencia, ¿no? Pero también es el estadio de 1946, es un estadio ya bastante antiguo. Sé que en el futuro pues ya vamos a tener un poquito más cosas digitales. Hay mucha inversión, como en el caso del domo de Intuos enfrente en Los Ángeles. Está empezando a meter este tipo de interacción que no solamente era como el que tenemos en el estadio de SoFi, sino que está metiendo también hologramas, ¿no? Entonces, ese es el panorama donde trato un poquito y perdón si sí saturé mucho y hablé demasiados puntos, pero bueno, me platicaron y me dijeron, oye, pues platica de todo esto, y pues estoy tratando de hablar de pasado, presente y futuro y cómo es que avanza o cuál es mi perspectiva de los deportes. No sé si hay preguntas y Sí, respuestas. exacto. ¿No? Muchísimas gracias, arquitectos. Abrimos a la sesión de preguntas. No sé si nos van a pasar un micrófono. Ahí está. No, ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? no, Sí. porque Para no que se grabe. No se va a grabar. ¿Le presto este? José Armando, hablamos de isópticas, cubiertas, estacionamientos, muchas cosas, pero no hablamos de canchas, para nada. Y mi pregunta sería, ¿vamos derechito a las canchas artificiales o vamos a preservar algunas canchas naturales? Sí, de hecho creo que la única cancha artificial que queda es la de Tijuana y por eso de hecho muchos jugadores no quieren ir a jugar. Creo que Sergio Ramos no va, dijo, si jugamos en Tijuana no jugamos. Y es muy cierto, las canchas artificiales, de hecho la NFL ya va a cambiar a híbridas. ¿Por qué? Porque hay unos estudios que no solo demuestran que las canchas artificiales dañan las articulaciones, especialmente las rodillas, sino que también, ya ven que algunas de estas canchas artificiales son con caucho. Bueno, hay un estudio que también asustó mucho a los jugadores de americano y que están empujando mucho porque son muy baratas las canchas artificiales en comparación con una cancha híbrida o natural, porque implican muy poco mantenimiento. Y también para crecer el pasto, todo lo que hizo el Bernabéu, todo lo que hizo el Tottenham, todo lo que han hecho otros estadios, implica una gran inversión, aparte que necesitas estos growing lights que tienen los Rayados y otros equipos.
implica una inversión de 3, 4 veces más. Pero la NFL y los jugadores ya saben que lo tienen que cambiar porque también han habido estudios donde se demuestra que también ha habido influencia en cáncer de piel. Entonces, jugar en caucho no solamente te puede lastimar las rodillas o no estás como en algo colchonado o con soporte, sino también no solamente te afecta en las articulaciones. Entonces, ya hay una puja también de la Liga MX en que todo se vuelva híbrido y yo creo que van a cambiar tarde o temprano la Tijuana. Entonces, yo creo que todo se mantendrá en híbrido y en natural. Sí. Yo quería hacer una pregunta, pero Buenas después. noches, José Armando. Felicidades, excelente exposición. Gracias. Quería hacerte una pregunta. ¿En base a qué se hace el cálculo de las butacas? Tiempo atrás, aquí en la academia, tuvimos la oportunidad de ver también y de compartir presentación de un despacho de arquitectos en donde nos hicieron esta presentación del Estadio de los Rayados, del Estadio de Guadalajara y me parece que el Estadio de Santos. Santos es de nosotros y los otros es de Populus. Exactamente. Y ellos hablaban sobre cierta cantidad de butacas. ¿Esta cantidad de butacas va en función a la recuperación o a ciertos reglamentos en donde ya no se permite tanta afluencia en estos estadios? Buen punto. No es por eso. De hecho, quien lo decide es un estudio de mercado. Por ejemplo, actualmente hemos hecho otros estudios para otros proyectos y te dice, mira, yo hice un estudio para mi retorno de inversión, necesito, pues, tengo yo una afluencia para este equipo de 20 o 30, 50. Yo creo que puedo mantener esa audiencia, la voy a recuperar y entonces yo me voy en unos 30 o 40 y lo están haciendo a partir de estudios de mercado. Hay empresas que una se llama CSL Legends, otra se llama Icon, otra se llama CAND. Esas empresas hacen estudios de mercado, tanto de la ciudad como del país y de la región, para determinar si hay interés por comprar tanto tipo de butacas. Y también, no solamente cuando estamos hablando de 42,000 butacas, esas 42,000 butacas no son solo generales, se dividen en un espectro, que era el que me mencionaba de SoFi. Ahora existe un producto que creo que en México ya se va a empezar a vender, que se llama, que se vende mucho en la NFL. No compras un asiento, sino estás parado y te inclinas y tienes le llaman handrail, que es Standing Room Only, SRO. Pagas tus $40, vas al estadio de los Dallas Cowboys y un asiento te cuesta 300. Entonces, pues voy a pagar uno de 40. El único tema es que medio mundo también quiere pagar el de 40, entonces no puedes ver tan bien. Todo el mundo quiere llegar a esa zona. Entonces ese es el más bajo. Después vienen los asientos que no tienen colchón. Después vienen los asientos que tienen para poner tu bebida. Después viene el asiento que tiene como colchoncito y que es más de cine. Después es un asiento tipo club, que en vez de ser esta medida, es un poco más amplio. Después vienen los asientos suites, que son ya más lujo, con otro tipo de materiales, de cuero probablemente, ¿no? Entonces, se determina voy a vender, para recuperar esa inversión, una parte tiene que ser de admisión general, que va a ser un costo del segundo número o el monto más bajo, y después voy a tratar de vender 300 o 200 suites. Ese mercado me permite comprar o me permite vender 200 o 300 suites. Hacen ese estudio y entonces determina el que investiga y dice, si te compran 300, o sabes qué, redúcelo a 200, o sabes qué, 150. Eso fue lo que sucede. Entonces hay proyectos en la actualidad y en el pasado. Yo creo que esto empezó también mucho también con los Dallas Cowboys y quizás un poquito antes. Y era saber, Jerry Jones quiere vender esto y necesita recuperar gran parte por patrocinios, venta de boletos, season holders, clubs y suites. ¿Qué porcentaje de suites? Tanto. ¿Qué porcentaje de clubs? Tanto. Entonces, ese fue el modelo. Se vuelve un poquito más complejo y entonces tiene que haber alguien que vea el modelo financiero. Entonces, no es una cosa que muchas veces el arquitecto
o el despacho de arquitectura o de ingeniería va a decir, yo más o menos recomiendo tantos números de asientos, pero va a tener que estar ligado a algo financiero. Sí, yo quería comentar algo. José Armando, estos estadios, ya no sé si hasta el nombre es apropiado o no. Es una pues super instalación colosal, una inversión gigantesca. No solamente la inversión económica, sino la inversión en tecnología, la inversión en seguridad, la inversión en todo tipo de cuestiones ahí. ¿Qué podemos hacer respecto? Mucha gente, yo no practico ser aficionado a los deportes en los estadios, pero me llama la atención cómo se ha ido gradualmente segmentando, sobreclasificando, haciendo las castas económicas. Además, están diseñados para que no se toquen y que cada quien entre y salga sin contacto humano casi. O sea, es una especie como de sobreclasificación humana. Y después, una vez un amigo hizo un ensayo de cómo la ciudad se está pareciendo a estos estadios. Entonces, ¿dónde va a terminar desde el punto de vista social y desde el punto de vista antropológico las relaciones humanas en estos edificios tan sobresofisticados y tan segmentados? ¿Qué opinarías de esto, Cam? Sí, de hecho se van a segmentar más, es probable, ¿no? O sea, ya están segmentados, sí. Hay varios que no están segmentados. Yo pensaría que, por ejemplo, el estadio de Lima, en la Unión Lima de Sport, ahí no sé si lo han visto, que está gigantesco, está en una zona ahí como de barranco. Ese casi todo es admisión general, si no es que todo, ¿no? Entonces se vuelve, pues sí, completamente 100%, ¿no? Abierto. De hecho, ese también va a cambiar, ya hay una propuesta de eso. Por cómo es que se tiene que hacer las remodelaciones y las inversiones de estos proyectos, implica que necesitas esa inversión que ya sea de patrocinios o de suites o de otro tipo de inversión o modelo o producto financiero, implica que no puede ser de admisión general, o sea, no puede ser 100%, ¿no? Para que puedas tú recuperar o que sea, a menos de que sea una inversión pública, no sé, que se ve algo complicada, como por ejemplo pasó con algunos estadios de Atenas en el 2004 con las Olimpiadas. Muchos de esos estadios se quedan actualmente como vacíos, ¿no? Y les ha pasado también a Brasil por los estadios que se hicieron en el 2014, que se trató como en un esquema de, ok, vamos a construir, vamos a hacer, pero falló un poquito como en la visión a largo plazo y del mantenimiento. Son estadios que, ya un estadio que tenga más de, yo creo que el estadio que es en Estados Unidos en particular, que no lo puedes casi tocar, que es una reliquia, es Lambeau Field, donde inició la NFL, que es los Green Bay Packers. Ese no se puede tocar, es una reliquia, es donde inició todo, donde está Vince Lombardi, donde todo. Y hay muy poca remodelación, son cositas mínimas, porque también es un proyecto que sí pudiéramos decir que es un poquito más democrático, porque no existen dueños. El dueño, de hecho, es la comunidad, son los que viven en Wisconsin, Green Bay, Wisconsin, ¿no? Obra pública, como una obra pública. Exacto. Pero yo creo que, y de hecho muchos de estos estadios del NFL, como el caso de los Bills en Nueva York, que se va a pasar arriba en esta zona de casi Connecticut, en Nueva York, tiene mucha inversión pública, pero, o sea, los que viven en esa zona donde se está construyendo el estadio de los Bills están pagando por una parte del estadio. Entonces sí hay inversión pública, pero va a terminar siendo con los mismos productos que tienen los nuevos estadios del NFL. Privatizados. Exacto. Entonces, entrar a esos modelos, pues creo que se está haciendo uno en El Salvador con una empresa china y que creo que está buscando que sea como mucha inversión pública. Y han habido otras construcciones en otros países latinoamericanos. Creo que hasta en Venezuela construyeron un estadio de béisbol gigantesco con una inversión pública que quizás es dudosa, ¿no? Pero
a lo que voy es, creo que en la actualidad nos estamos alejando mucho de ese modelo y creo que sí estamos siguiendo más una diferencia que tú mencionas. No digo que sea ideal, sino es realista. Yo creo que, nada más para cerrar, es de acuerdo a los estudios en Estados Unidos, si tú tienes un estadio que pasa de 25 años sin que haya tenido una remodelación o es de construcción nueva, por el modelo financiero de la NFL, te está implicando que tengas que hacer algo o cambia la franquicia. Entonces, en 25 años, si tú no invertiste y si cambiaste algo o tuviste algo que hacer que te apoyó la NFL, si no lo hiciste, la franquicia va a cambiar de ciudad o va a cambiar de estadio. Eso también está pasando. Wow. Muchas gracias. Pregunta si se puede. José, muchas gracias por tu exposición y muy interesante todos los detalles y también gracias por la reflexión que nos das con estos proyectos. Creo que los estadios reflejan mucho como la sociedad local, ¿no? Y como el nivel de cultura también se ve y se refuerza y se mejora en este tipo de espacios. Gracias. Yendo un poco a temas más prácticos, quería preguntarte, o sea, ¿cómo es el proceso? Yo sé que es todo un tema de mercadotecnia, el número de asientos, pero en tema económico de presupuesto, o sea, se pasa un presupuesto estimado de diseño. También me llama mucho la atención que la mayoría de las cosas son nunca antes hechas o hechas muy específicas. ¿Cómo calculas y cómo sabes cómo manejar un presupuesto de un proyecto de este tipo, teniendo cosas tan variadas, ¿no? O sea, ¿por dónde empiezas? ¿Cómo le haces? Igual creo que tiene que ver mucho con consultores, tienen que ver, no son decisiones ya por arquitectos, ya muchas cosas pasan por el cliente y pasan por consultores, por financieros, ingenieros, de marketing. Mucho depende también del cliente, ¿no? Si el cliente quiere dar la mejor experiencia y algo innovador, como en el caso de SoFi, pues vamos a meternos a diseñar a detalle y hacerlo como en inglés le dicen el bespoke, ¿no? Que es como muy de desastre. Pero hay otros que no van a invertir en ese detalle porque meterse a ese detalle implica un mayor costo. Y siempre que hacemos un proyecto, ya sea concurso o diseño conceptual, siempre hay una fase de estimación de costos. Y de hecho, y aún en proyectos del NFL, como el de los Browns, hemos pasado por ingeniería de costos, ingeniería de valor. Entonces, imagínense que si aún costando 2 billones o 3 billones y pasó por ingeniería de valor, si no se hubiera pasado por una ingeniería de valor, ¿cuánto tendría que ser? 4 o 5, ¿no? Y aún los árabes también te piden eso, ¿no? Los árabes quizás se tenga una percepción en donde ellos no están queriendo, no les importa despilfarrar, pero no es cierto. Ellos, de hecho, en el proyecto que les mostré de los cimientos de Diriyah, se meten para poder pagarnos por completo y cerrar. Tenemos que entregar todo súper a detalle y demostrar que cumple con estimación, con el presupuesto, con todo, y si no, hay como una penalización. Entonces, ya se ha vuelto mucho más estricto y sí creo que quizás en la historia el arquitecto en los tiempos romanos era el que hacía todo, no existía ingeniería, ¿no? El arquitecto era el que veía ingeniería civil, ingeniería estructural, todo, ¿no? En la actualidad, por cómo es que son los tiempos y son las disciplinas, los equipos, como lo dije, se vuelven de fácil 20 consultores, 2 arquitectos, unos de diseño interior, otros de iluminación. Se vuelven disciplinas extremadamente detalladas. Entonces, desarrollar esos presupuestos en la fase conceptual creo que tiene su facilidad en comparación cuando ya te metes a lo esquemático y empiezas a ver que empiezan a haber ya instalaciones y colisiones y distintas complejidades que no lo habías visto en lo conceptual y entonces empiezan a cambiar. No es tan sencillo que la fase conceptual se mantenga al 100, ¿no? Y eso es algo que si lo logras, pues
un gran éxito, pero quizás puedo recordar más bien que la ingeniería de valor y los costos y los presupuestos primero van por parte del cliente y después hacemos un ejercicio y una coordinación muy minuciosa entre ingenieros, constructores y arquitectos para poder determinar que nos podamos mantener en ese rango. Un estimador de costos te va a decir, bueno, vamos a tratar de que la mitigación de riesgos no sea mayor del 5%. A veces es muy ideal, a veces sí pasas al 8 o al 10, ¿no? Pero sí tratamos de mantenernos en esos rangos. Y para determinar esos presupuestos muchas veces tiene que ver con esos modelos financieros y también qué tanto está dispuesto a invertir. Desde lo conceptual, tienes estas revisiones para saber si la celosía que estás diseñando y proponiendo pues va a avanzar o hay que Totalmente. quitarla, ¿verdad? Sí, no podemos entregar un proyecto o un diseño conceptual de un estadio que sabemos que no va a ser viable en su construcción. O sea, si entregamos algo que cuesta en Latinoamérica $2 billones, te va a decir el dueño, pues no lo construya, ¿no? O sea, no pasa. Sí. Gracias. Última pregunta. Va. Nada más espéranos 2 segundos, por favor. Antes de terminar la sesión, nos complace anunciar que en la primavera 2026 se organiza el premio Cotesmelec. No, perdón. Se organiza el premio Guillermo Cotesmelec de Urbanismo y Arquitectura Contemporánea con el tema de la vivienda del siglo XXI. Se trata de un concurso de arquitectura para jóvenes estudiantes y profesionistas menores de 29 años. ¿Te ayudó? Sí. No, gracias. Perdón. Yo lo puedo leer. Sí. Se está anunciando el concurso académico de ideas arquitectónicas 2026, la vivienda del siglo XXI. Esto convoca a la comunidad académica nacional, que es el avance de este bienio, lanzarlo a nivel nacional de todos los capítulos de nuestra institución, a estudiantes, docentes e investigadores de arquitectura, urbanismo y disciplinas afines, para desarrollar propuestas que imaginen nuevas formas de habitar para el contexto rural, suburbano y urbano, capaces de responder a las condiciones contemporáneas del territorio mexicano. Las propuestas deberán integrar criterios de sostenibilidad, equidad social, innovación proyectual y visión de futuro, considerando el hábitat como un sistema integral que articula vivienda, espacio público, equipamiento y movilidad. Se trata de un concurso académico de ideas cuyos objetivos son fomentar la reflexión crítica y teórica sobre el concepto de vivienda y hábitat urbano en México, promover la generación de propuestas de diseño arquitectónicas y urbanas que integren soluciones replicables, sostenibles y de alto impacto social de vivienda, equipamiento, espacio público y movilidad. También impulsar la innovación en estrategias de hábitat sostenible, accesible e inclusivo. Incentivar la formación de equipos multidisciplinarios que vinculen la teoría, el diseño y la gestión urbana en la colaboración interdisciplinaria entre arquitectura, urbanismo, sociología, economía y medio ambiente, entre otros. Estimular el desarrollo de ideas que integren calidad espacial, viabilidad económica y políticas públicas coherentes, y difundir ideas que contribuyan al debate sobre el futuro de la vivienda y la ciudad mexicana. Se lanzará la convocatoria el 7 de enero del 2026 y se entregarán las propuestas el 23 de junio del mismo año. Antes de terminar la sesión de hoy, ¿tienes algún comentario final? No, creo que ya hablé demasiado. Muy Pero sí. bien.
Y pues te agradecemos profundamente que hayas aceptado la invitación. Tenemos un pequeño reconocimiento y siendo las 8:39 de la tarde, declaro concluido por esta sesión. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Buenas noches y felices fiestas.